Hoy os traigo probablemente uno de los eventos más importantes que hemos tenido hasta ahora en NTE, para todos los jugadores, específicamente si sois free to play o estáis intentando progresar lo más rápido posible. Desde el 8 de junio al 15 de junio llega el evento Fiebre de Fonds y durante esta semana podremos conseguir el doble de Fonds al gastar nuestro vigor urbano. Así que en este vídeo voy a explicaros cómo funciona el evento y dónde merece más la pena gastar vuestro vigor urbano. Primero, ¿qué es exactamente este evento? La Fiebre del Oro estará disponible desde el 8 de junio al 15 de junio y ahí en pantalla tenéis los horarios. Durante este periodo, todas las actividades que consuman vigor urbano darán el doble de fonds. Y eso sí, hay un límite. El evento solo duplica las recompensas de hasta 700 puntos de vigor urbano gastados. Y además, los fonds obtenidos en las carreras del modo desafío no se duplican. Así que tenedlo en cuenta para no llevaros una sorpresa. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este evento? Porque los fonds son la moneda principal de NTE. Lo vais a utilizar para comprar coches, casas, decoración, ropa, etc. Y claro, para que os hagáis una idea rápida, un punto de vigor sería equivalente a 1000 fonds. Así que durante este evento estamos hablando literalmente de duplicar una de las fuentes principales de dinero del juego. Pero antes de hablar de dónde gastarlo, vamos a aclarar qué es esto del vigor urbano. Para aquella gente nueva o que no conoce el juego, el vigor urbano es la energía semanal que utilizamos para realizar actividades y trabajos dentro de la ciudad, que no hay que confundirla con la energía diaria y se reinicia cada lunes, así que es muy importante gastarlo antes del reinicio porque si no lo utilizáis lo perderéis. Cuando entréis en el juego, desbloqueáis el magnate y desbloqueéis las actividades, vais a empezar con 100 puntos de vigor urbano, pero conforme sube ese nivel de magnate podréis aumentar este límite. El máximo actual serían 700 puntos que obtendréis a nivel 24 de magnate y por eso una de las mejores inversiones que podéis hacer en vuestra cuenta es aumentar vuestro nivel de magnate lo antes posible. Cuanto más vigor urbano tengáis, más fonds podréis generar cada semana. Además, al nivel 16 de magnate desbloquearéis una mejora muy útil que permite gastar el doble de vigor urbano. ¿Esto qué quiere decir? Sería gastar el vigor más rápido, con lo cual consigues las recompensas más rápido y esto viene bien para la gente que se ve más apurada de tiempo. Ahora sí, la pregunta importante: ¿dónde merece más la pena gastar el vigor urbano durante este evento? Recomendación principal: las cafeterías. Y no solamente porque generen fonds de manera pasiva todos los días, sino que también porque son una inversión a largo plazo. Cuanto antes desbloqueéis las cafeterías, aumentéis su popularidad, mejoréis los platos y decoréis los locales, más dinero vais a generar cada día. Pero lo importante que tiene la cafetería y que estaría relacionado directamente con el evento sería el minijuego del café. Si entráis en este minijuego y usáis ciertos personajes con ciertas mejoras en sus habilidades urbanas, vais a poder ganar bastante fonds semanales. Sobre todo si tenéis a Nanali con Baika y podéis hacer lo del martillo, eso os va a ayudar a gastar el vigor urbano mucho más rápido y conseguir los fonds mucho más rápido. Después, otra opción que podéis hacer: las carreras. Las carreras están bastante bien y son entretenidas, pero requieren más tiempo que otras actividades, como por ejemplo la cafetería, que se hace más rápido. Pero muy importante, no la liéis, solo contarían para el evento las online. Las carreras de desafío no, así que ahí ni entréis. Durante esa semana, atrás. ¿Por qué? Porque las carreras de desafío no van a contar para el evento y no os van a dar el doble de fonds. Pero claro, una cosa importante: durante este evento solo te interesa hacer en lo online y claro, si tienes un coche que te permita llegar a buena posición. ¿Por qué? Porque así vas a ganar más. Si tienes un coche que no te va a tirar bien, pues a lo mejor las carreras no serían lo mejor. En ese caso, pues antes que las carreras te recomendaría los repartos, por ejemplo. Otra actividad que podríamos hacer: los repartos. Los repartos dan bastante fonds y además tienen una ventaja importante, que cada semana disponéis de un reparto gratuito que no consume vigor urbano. Que además esto estaría relacionado con la anomalía del buzón viejo que lo tenéis en las casas. Y esto puede convertirse en otra fuente adicional de fonds cuando la mejoréis. Aparte, si tenéis a Hathor con la habilidad urbana subida a full, también os va a hacer un reparto gratuito. Lo hace ella. Y también os comentaré el tema de la pesca. Y no porque sea la mejor actividad para hacer durante el evento, sino porque es una buena inversión para futuro. Cuanto mejor sea
sea la caña, mejor peces vas a pescar, con lo cual más dinero vas a ganar cuando vendas esos peces. Y sí, la pesca es lenta, pero conforme progresáis empieza a generar cantidades de fonds bastante interesantes. Y no es que ganemos más fonds con la pesca que con otras actividades, porque al final ganas acorde al vigor gastado. Y lo dicho, un punto de vigor gastado es igual a 1000 fonds. Eso no cambia, eso es así en todas las actividades. Pero sí que es verdad que cuando vendes todos los peces que has estado pescando durante ese día de golpe y consigues tanto fonds ahí de golpe, te da la sensación de que te hace ganar mucho más que con otras actividades, aunque en realidad eso no es así. Lo bueno que tiene la pesca es que cuanto más pesques, más vas a subir el nivel de pesca, mejores cañas te vas a poder comprar, mejores peces con mayor rareza y con mayor peso vas a poder pescar, y va a llegar un punto que con pescar 5, 6, 7 peces grandes lo vas a vender y vas a hacer una gran limpia de vigor y una gran y rápida obtención de fonds al momento. No vais a tener que estar medio año pescando como estáis haciendo ahora la gran mayoría de personas que tenéis pues la primera o la segunda caña. Y si durante la semana no podéis darle al juego o os veis mal de tiempo, os recomiendo que juguéis al mahjong. ¿Por qué? Porque entráis en la partida y lo podéis dejar en automático y el juego juega solo. Y sería una manera de consumir el vigor urbano sin tú tener que estar haciendo nada en AFK, mientras que tú trabajas, estudias o haces tu vida. Después podemos hacer otro tipo de actividades como el tema del taxi, viaje veloz, tretominos, supersonido, pero estos ya son más opcionales. Y después, entre todas estas actividades que sí nos consumen vigor urbano, tenemos atraco, que esta en concreto, no os preocupéis por el tema del vigor porque no consume vigor urbano. Así, una cosa importante a comentar. Si tenéis botellas para recuperar el vigor urbano, este es probablemente uno de los mejores momentos para utilizarlas. Sobre todo, lo dicho, para aquella gente que no llegue a los 700 de vigor urbano semanal. Porque lo dicho, si sois nuevos, si tenéis el vigor urbano a 100, 500, cosas así, podréis aumentar el vigor semanal y farmear hasta llegar a haber gastado los 700 de vigor urbano, que es el límite de vigor que se podrá gastar en este evento. Y lo dicho, estamos hablando de un evento donde cada punto de energía vale el doble, así que el valor que obtenéis de esas botellas es muchísimo mayor que cualquier otra semana normal. Así que no tengáis miedo en utilizarla esta semana, pero lo dicho, si tenéis ya 700 de vigor urbano, porque tengáis el magnate subido, no gastéis botellas. Esto solo es aplicable a aquella gente que, lo dicho, su vigor urbano no llega a 700. Y antes de terminar, quiero recordaros algo importante. Existen muchas otras formas de conseguir fonds en NTE, no solo gastando vigor urbano. Podéis hacer diarias en el banco, en los eventos, en los raíles, etc. Pero la mayoría de estas cositas no utilizan vigor urbano y por lo tanto no valen para el evento. Por eso hoy nos hemos centrado únicamente en aquellas actividades que realmente aprovechan el multiplicador de por 2. Y ahora decidme en los comentarios, ¿en qué vais a gastar vosotros vuestro vigor urbano durante este eventito? Y si el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros para más guías de NTE y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.